Buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos nuestros acompañantes, todos y todas nuestros acompañantes. El día de hoy vamos a empezar un programa interesante, un poquito tarde por problemas de la latencia de la red, pero ya estamos una vez más y este es nuestro cuarto programa a la redonda con el tema Ingeniería hidráulica y gestión del agua en el Imperio Azteca. Y como siempre, nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Saucedo. Buenas noches, Genaro. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues otro tema muy interesante, ¿no? Sobre todo el manejo del agua, sobre todo ahorita en la Ciudad de México que está lloviendo tanto y tantos problemas que se han presentado. Nuestros antiguos mexicanos resolvieron de una manera muy interesante, y no solamente en el Valle de México, sino en valles como el Valle de Tehuacán, en la zona en varias cuencas, en las partes, en las aguas bajas, o en las zonas bajas por ejemplo, del Golfo de México, etcétera. Hubo soluciones hidráulicas muy interesantes que las íbamos platicando en forma general. Sí, así es algo muy interesante porque la historia oficial da cuentas de que antiguamente en la Ciudad de México, hubo alguna vez un islote eh, en medio de un lago que era mitad salado y mitad dulce, o la mayor parte era salado y otra parte era dulce. La parte salada estaba al norte y la otra tipo de agua dulce estaba al sur. Y se nos menciona también que ocasionalmente había inundaciones y que hicieron adecuaciones, diques, albarradones, que son como mitad canal y mitad dique, que surcaban todo el lago. Pero eso nos lo mencionan como algo así como rupestre. Realmente el sistema de gestión del agua era mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos. De hecho, algo que sí te voy a tener que preguntar, tú que eres ingeniero, Genaro, que por favor nos expliques qué tan complejos resultan, por ejemplo, los desarrollos ingenieriles de este tipo. Mira, ahí básicamente necesitas conocer todos los principios hidráulicos en cuanto a movimiento de fluidos, ya que el agua se comporta de diferente manera de acuerdo al volumen, la velocidad, el tipo de ducto en el cual se va a transportar, ya sea un ducto abierto, un ducto cerrado. O sea, un ducto cerrado, vamos a decir, es un tubo, básicamente. Si vas a hacer la conducción de tipo laminar, hay de hecho una constante, hablando muy técnicamente, que se conoce como la constante de Reynolds, que los cálculos hidráulicos menciona cuál es esa constante, si lo vas a hacer un flujo laminar. O sea, prácticamente algo así muy sencillo de entender sería cuando tú ves un canal, que le llaman así cielo abierto, y tú ves que el agua fluyendo así plácidamente, por decirlo. Pero tú puedes ver cuando abres la llave de tu casa, cómo sale el flujo muy revuelto, y entonces ahí se le conoce como una transmisión o traslado de agua en forma turbulenta. Y todo eso pues se conjuga las características de esos conductos, de su rugosidad, por temas de la fricción, la velocidad con que va el agua, el volumen de agua que tú vas a trasladar. Todos esos factores tú los tienes que considerar cuando haces un diseño hidráulico. Y nuestros antiguos pobladores de Anáhuac, pues yo llego a la conclusión que conocían todos estos principios para poder llevar a cabo todas esas grandes obras hidráulicas que se realizaron. Un caso concreto es, por ejemplo, los sistemas de represas. El agua no es estática. O sea, nosotros podemos ver lo que hay, a pesar de que sean lagos por las situaciones del viento, existen mareas, que claro, no, a lo mejor no se comparan con lo que es el mar. Sin embargo, sí presentan movimientos. Entonces, toda esa parte dinámica en cuanto al flujo del agua, el impacto que va a tener el agua sobre las superficies,
en cuanto a lo que hablaba de una represa, todo eso tiene que haber un cálculo detrás. O sea, no es un aspecto empírico nada más, en el que, bueno, pues juntamos unas piedras, un poco de lodo, unas ramas, y vamos haciendo una represa, ¿no? Creo que tenemos que mirar de otra manera realmente cómo fue que nuestros antiguos mexicanos desarrollaron todas estas obras hidráulicas y que detrás de ello hubo técnicos y científicos que tenían todo un sustento tanto práctico como teórico para poder llevar a cabo todas estas obras. Sí, fíjate que ahora que comentas esto, hace algunos años tuvimos la oportunidad de trabajar con la CNA en Guadalajara. En Guadalajara se hizo un proyecto para llevar agua potable. El proyecto se llamaba... El proyecto es el Lerma Chapala Santiago. Este nombre que acabo de decir, Lerma Chapala Santiago, es el nombre de una cuenca que va desde Toluca hasta Nayarit, ahí en Río Santiago. Entonces, esa cuenca que va del centro hasta el norponiente es la principal cuenca de México, prácticamente la surca de sur a norte. Y tiene un caudal muy importante. Bueno, en esta ocasión tuve la oportunidad de participar en una manifestación de impacto ambiental por todas las obras que iban a realizar. Una de ellas que particularmente llamó mi atención fue un sifón. Mediante ese sifón, justamente lo que tú comentabas, ingeniero, había una enorme memoria de cálculo para justamente hacer que el agua subiera sola por una cordillera chiquita. Era una cordillera chiquita, pero los ingenieros, para ahorrar bombas y equipo neumático para subir el agua así por motores, desarrollaron una estrategia que era mucho más económica y desde el punto de vista de la ingeniería, pues bastante ingeniosa, vaga redundancia. Entonces sí, efectivamente el agua se movía prácticamente sola y el agua subía solita. Ese sifón generaba un vórtice y salía y se levantaba casi, no recuerdo el número exacto, pero casi medio kilómetro, unos 500 metros hacia arriba. Entonces, eso nos dio a pensar si, como tú comentas, ingeniero, hay obras que están hechas a lo largo de esa cuenca que llaman mucho la atención. Hoy en día, bueno, en aquel entonces yo les preguntaba a los ingenieros, por ejemplo, ¿para qué están los saltos? Los saltos, así con S, saltos, no altos con A. Los saltos son caídas abruptas que tienen los ríos, principalmente los ríos caudalosos. Entonces hagan de cuenta que va aguas abajo y de pronto llega un salto, o sea, llega una caída vertical. Y a veces llenan como vasos o como semilagunas, se llenan y otra vez saltos. Entonces, en aquella ocasión, pues no conocíamos mucho sobre el tema, pero me comentaban que esos saltos ya tienen muchos años, que algunos de ellos forman represas, algunos de ellos son tomas para derivaciones, o sea, desviaciones para agua potable o canales de riego, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos pensaban que los hacían los mismos campesinos, pero ahora, a través del tiempo, nos damos cuenta que muchos de esos saltos se usaron, mejor dicho, con otra intención. ¿Y por qué lo comento esto? Porque una de las publicaciones que saca la Sedena tiene que ver con la historia militar de México, ¿no? Hay un capítulo que habla de la época azteca, ¿no? Y menciona que la principal vía para llegar a los lugares donde el ejército azteca tenía que arribar así sorpresivamente, la principal vía era fluvial, o sea, por el agua. Entonces eso llamó mucho a mi atención porque dije, pues ¿cómo que por el agua? Pues es bien difícil agarrar canoas y meterlas al río, luego sacarlas o cómo lo hacían. Pero ya observando, como tú comentas, ingeniero, ciertos diseños y ciertos volúmenes de agua que surcan por las principales cuencas de México, nos ha dado a pensar que efectivamente la principal estrategia de los aztecas para arribar a cualquier punto eran los ríos. Y si esto es cierto, la mayoría de estos debieron haber sido navegables.
Y quiero decir navegables de un tirante de más de 3 metros, porque este, muchas veces hemos pensado que el lago de Tenochtitlan pues, era un laguito así como el lago de Chapultepec, ¿no? O como el de San Juan de Aragón, con un tirante de 1 metro o 2 metros. Pero no, tenemos datos donde se observa la batimetría, por ejemplo, del lago Texcoco a la altura del Peñón de los Baños y es de más de 7 metros. Ahorita ya no se puede observar eso porque hay urbanización, pero un tirante de 7 metros ya permite una navegación de naves de cierto calado, no son chalupitas, sino ya 7 metros ya es bastante. Entonces, sí hay que tomar en cuenta estos datos. Más adelante vamos a tratar de explicar cómo... Ah, porque la conclusión que tenemos es que muy probablemente los aztecas remontaban ríos. O sea, si podían por ingeniería levantar el agua y mandarla aguas arriba, pues por supuesto que por los mismos sistemas de ingeniería se puede remontar embarcaciones, ¿no? Es una, es una cosa que hoy en día se le llaman esclusas, ¿no? Es decir, es un vaso, o sea, un valle, un vaso de un río que se llena con agua, pues por flotación los buques van, o los barcos, o las canoas suben y llegan a otro nivel y así se van como en escalones subiendo poco a poco. Y justamente un río que está al noreste de México es el río Pánuco. Su traducción del náhuatl a nuestro idioma significa eso, el río que remonta. Y curiosamente es el río Pánuco el que asegura la historia antigua o la mitología antigua mexicana, que fue a través del cual Quetzalcóatl llegó a México y llegó hasta Tula. O sea, ese mismo río Pánuco llega al estado de Hidalgo, ahí donde ahorita está supuestamente la parte de la antigua Tula, llega. Y precisamente esa parte donde colinda con esa región de Tula es la parte más alta de la cuenca del río Pánuco. Es el río Moctezuma. Ahí el río Pánuco cambia de nombre y se llama río Moctezuma. Y por ahí está el río Tula, etcétera, etcétera. Entonces, ingeniero, tiene usted toda la razón. Se requiere no solamente palitos y como los castores, ¿no? Palitos y ramas, ¿no? Es algo mucho más complejo. Así es. Hay un documento muy interesante que se encuentra en internet que se llama Semblanza Histórica del Agua en México, que fue editado en noviembre de 2009 por la Conagua, ahí junto con la Semarnat. Y hay uno de sus capítulos al inicio, hace una breve historia sobre lo que es los sistemas de manejo del agua en lo que es Mesoamérica, ¿no? En nuestra revista Jefao publica en su número 130 el título que es la avanzada ingeniería hidráulica azteca. Y en este número también nos menciona la parte de lo que se conoce como Mesoamérica, que es el nombre que se acuñó a mediados de los años 1940 por un investigador norteamericano, que realmente lo que significa, o lo que él lo menciona así, es el centro de América, ¿no? Aquí volviendo al tema de la revista, habla sobre toda la infraestructura que se crea en el Centro de América y en Sudamérica. Se hace un poco más de hincapié en el tema de la infraestructura, en el manejo del agua, en lo que es Sudamérica. Volviendo al documento que edita Conagua en el 2009, ahí hace una semblanza de que nuestros antiguos mexicanos manejaron diferentes aspectos en cuanto al agua. O sea, enfocado principalmente a los temas de uso para irrigación, para cultivos, ya sea por temporal o por época de lluvias, porque no solamente es el hecho del temporal, ¿no? Que hay que hacer acueductos o hay que hacer canales y hacer desviaciones, parte de lo que tú nombrabas de que se hacían especie de esos como remansos, yo lo llamaría así, de esa caída vertical del río, y hacer los desvíos para regar los sembradíos, sino también la gestión del agua en el momento de las temporadas de lluvias.
además de lo que es los drenajes, el manejo del drenaje, o sea, drenajes pluviales, drenajes sanitarios, o sea, todo eso también lo manejaban nuestros antiguos mexicanos. Tan es así que, como mencionabas, el lago de México Tenochtitlan, pues no estaba contaminado. El lago era la parte de que era lo que era la Ciudad de México Tenochtitlan, era, en su origen era un lago que se conoce salado, realmente pues era un lago alcalino, o sea, tenía sosa, realmente contenía mucha componentes de la sosa, y poco a poco, a través de todos los escurrimientos que se daban en el valle, de ríos perennes, o sea, permanentes, y ríos temporales, pues venían, cuando venía la temporada de lluvia, pues vertían todas sus aguas al lago, hicieron la separación de las aguas y fueron transformando esa zona, que era una zona lacustre de un lago alcalino, la fueron separando y fueron creando un lago de agua dulce y pudieron lo que le llamaban el albarrón de Nezahualcóyotl, que no solamente algunos mencionan que nada más era para evitar hacer esa separación, sino había compuertas para hacer una gestión del flujo del agua en el momento en las temporadas de lluvias, para evitar inundaciones, aparte, pues para ir teniendo un medio lacustre de agua dulce, y del otro lado, pues tampoco se desperdiciaba, porque sabemos que en esa zona se daba muchos subproductos de ese lago, se explotaba ampliamente, había una gran industria en torno a las características del lago, que era, por ejemplo, se daba la alga espirulina en forma natural, por llamarlo de esa manera, también la misma sosa, que se utilizan, uno de sus usos puede darse como mordentes. Mordentes quiere decir para fijar los tintes de ciertas telas, y muchos otros. O sea, si uno se pone a investigar los usos que tiene la llamada sosa, es impresionante, ¿no? O sea, la industria actualmente sigue usándolo, es un producto que se usa para, por ejemplo, para elaborar jabones, entre otros muchos, ¿no? Bueno, y esa parte de lo que mencionaba nuestro artículo de la revista Jefao, de la Gran Ingeniería Hidráulica, en su número 130, y además lo de este documento de la Zagarpa, editado en 2009, lo que hace es que va haciendo una mención de que es muy antiguo. O sea, hacemos la referencia de la gran Ciudad de México, Tenochtitlan, porque tenemos aparentemente a través de las cartas de relación de Hernán Cortés, menciona esa maravilla de diseño hidráulico, arquitectónico, urbanístico, etcétera, pero también ciudades como Teotihuacán, con el río San Juan, hacían una gestión similar. Lo que es la parte de Tehuacán, donde se dan las primeras presas, el primer diseño de presas, en las cuales había una gestión excelente del agua. O sea, son lugares que actualmente se consideran como desérticos o semidesérticos, y que desde hace más de 3000 años hay vestigios en los cuales toda la gestión del agua. En el norte del continente también, toda la parte de lo que es el sureste norteamericano, un trato excelente del agua. De hecho, hay un pasaje por ahí en una revista norteamericana donde empiezan a desecar toda la zona, y vieron que pues ya el agua ya no caía, el agua ya no dejó de haber lluvias, volvieron otra vez a hacer, a manejar todas esas zonas con las mismas técnicas que manejaban los antiguos pobladores de esas regiones, y volvió la vida en la zona. Entonces, el tema de la gestión del agua no radica en que cae lluvia y la capto. También había pozos, se hacían pozos, había lo que eran pequeños represas o grandes represas. También había lo que es zonas de los depósitos temporales. Luego lo que se derivó de ahí también fue toda la parte en lugares que se inundaban en forma natural o intencional. Por ejemplo, todas las zonas bajas del Golfo de México, hacia la parte de Tabasco, Veracruz, Campeche, todas esas zonas que en forma natural son terrenos bajos, se aprovechó. De ahí surgió la gran ciencia de la chinampa en la parte de México Tenochtitlan, que fueron haciendo terrenos, fueron ganándole espacio al agua, pero con terrenos muy fértiles, en lo cual pues actualmente podemos verlo en los llamados Países Bajos, ¿no? Que es Holanda, que ellos hacen una gestión del agua, y no creo que me pueda equivocar, porque a lo mejor muchas de las técnicas de que ellos tienen, pues puede haber sido tomadas de nuestros antiguos mexicanos.
Sí, género. Fíjate que ahorita que estás comentando de los albarradones, voy a tratar de presentar pantalla, a ver si sale bien. Eso es. Bueno, lo que están viendo es un, un dibujo que no está chueco, así es. Así está bien. Se ve de cabeza las letras, pero no, ese es el arreglo correcto. Hacia la parte izquierda del dibujo está el norte. A la parte derecha está el sur. A la parte arriba es el norte. Abajo pues es el poniente. Por eso digo que está bien orientado. Bueno, este dibujo que es... Este dibujo pertenece a la zona de la colonia San Juan de Aragón. El cerrito que ven arriba, del lado izquierdo arriba a la derecha, perdón, del lado derecho arriba, este es el Peñón de los Baños. La curva que se ve inmediatamente abajo es lo que hoy se conoce como el Camino al Peñón, que iba de San Lázaro al Peñón. Y toda esta cuadrícula fueron acequias o canales que surcaban toda esta zona que era zona cultivable. Lo interesante de esta zona, uno podría pensar, no, pues seguramente eran salitreras, pero no, las salinas en esta parte estaban efectivamente más pegadas hacia el centro de este dibujo, pero todo lo demás eran áreas productivas de muchas variedades de vegetales, frutales, actividades pecuarias. Había incluso zonas de cañas de azúcar que ya se hizo más hacia el siglo XVIII. Era una zona muy productiva. De hecho, hay una memoria del Colegio de México donde mencionan que esta área era tan productiva que incluso se le consideraba de mayor importancia en relación a todos los señoríos de México, del Imperio Mexicano, o sea, el Imperio de la Nueva España o Imperio Mexicano. Esta era la principal. La área de San Juan de Aragón fue la área, o el área, perdón, más productiva y más importante del Baso, por encima de la capital de Tenochtitlan. Esta zona nos llamó mucho la atención porque en la parte de abajo, es como se va a ver en la parte de abajo como un caminito con piquitos hacia abajo. Bueno, ese vendría siendo ¿cómo le llamaríamos? El albarradón de Nezahualcóyotl. Y para darles una idea, la importancia de esta parte, todavía existe, nada más que no es fácil ver. Bueno, esta zona tan productiva, hoy en día pues son unidades habitacionales, casas, etcétera, etcétera. Pero las pocas estructuras que quedan siguen vigentes. Hagan en cuenta que en la colonia de San Juan de Aragón ahorita hay hundimientos y hay fracturas, no sé qué, pero todas estas hundimientos y fracturas coinciden con el trazo de estos canales. O sea, hay supuestas fracturas del terreno que son curvas. Y uno dice, bueno, pues ¿por qué son curvas? Se supone que es una separación, que a lo mejor una bolsa de aire se colapsó, en el subsuelo obviamente, se colapsó y dio origen a ese desnivel y se fracturó el suelo. Pues no, coinciden con todos estos trazos. Y estos trazos todavía en el siglo XIX existieron. De hecho, la producción en esta zona, a ver si por aquí tengo voy a ver si todavía tengo Espérame. No, para acá, para acá, para acá, para acá. Ah, acá está. Miren. Aquí, en la parte donde está la flecha naranja, es esa misma zona. Donde dice el canal del desagüe, prácticamente coincide con la línea que les comentaba hace rato. Y ese sería el albarradón de Nezahualcóyotl.
Y toda esa área hacia la derecha de esa cosa que se dice Canal del Desagüe fue la zona agrícola de San Juan de Aragón. Y es muy importante porque ahí se nota que la dotación de agua potable estaba dado por canales, o sea, la gente tenía agua viva, lo que los ingenieros y mucha gente le llama agua viva, o sea, agua que se metía a las casas y salía por otro lado, no se estancaba, o sea, la gente antiguamente no tenía tinacos, sino que tenía una toma directa de esos canales, de esas acequias, entraba a la casa, hacía el recorrido por todas las habitaciones o por todos los lugares y luego salía. De esa manera el agua se mantenía viva, es decir, todas sus propiedades energéticas o nutricionales, incluso su nivel de pureza se mantenía. Y hoy en día pues esa parte ya no la conocemos porque estamos acostumbrados al agua entubada, al agua de cisterna, pero decían nuestros antiguos mexicanos que el agua estancada se pudre. Bueno, más que se pudra, bueno, sí se pudre, pero se muere, va perdiendo su vitalidad. Entonces, ellos comentaban que por eso estaba prohibido entubarla, estaba prohibido almacenarla, porque el agua debe de correr. Entonces, imagínense sistemas donde, vamos a hacer el ejercicio ahorita, ¿no? Imagínense que a su casa, en lugar de una llavecita con un medidor, tuvieran una entrada y una salida de agua. Entonces, esa es agua corriente. Como que ese término agua corriente es un arcaicismo, o sea, porque se refiere a algo literal, es agua que corre, agua que se está en constante movimiento y así todas las casas. Y entonces por este mecanismo no había necesidad de utilizar bombas para subir agua a los tinacos, no se requería de echarle cloro, porque este mismo movimiento, comentan los ingenieros que se dedican a estos asuntos, genera ozono. El ozono es un bactericida natural. Por eso algunas estrategias para purificar agua los meten en saltos, o sea, en canales donde va dando saltos el agua y eso genera ozono y genera la purificación del agua. Entonces, es un sistema perfectamente integral. Otra cosa de esta colonia de San Juan de Aragón es que está catalogada como lomeríos y como la región de Guanajuato se llama Bajío. Era una región de lomeríos y un bajío. O sea, era un clima muy agradable y una producción muy estable porque constantemente había agua. Según estuvimos investigando, el agua de esa zona era constante, no había sequías en esa zona y el clima no era tan riguroso. O sea, no hacía mucho frío, tampoco hacía mucho calor, las estaciones de seca no eran tan pronunciadas, pero sobre todo se tenía dotación de agua por los canales que... A ver, vamos a regresarla. Por los canales que se observan en esta imagen, ¿no? Miren, lo que se ve aquí es el centro histórico, abajo. Es que no se alcanza a ver mi mouse, pero bueno, abajo se ve. En la parte del medio está el Albarradón, que es el gran canal que aquí se ve. Fíjense, este es el Peñón de los Baños. Y ese lago de Aragón, hoy en día hay un lago que se llama, pertenece al bosque de San Juan de Aragón, es el lago del bosque de San Juan de Aragón. Pero cuando vimos esta imagen que data de 1909, nos dimos cuenta que ya existía y no es un producto de la desecación, sino que tiene ahí un contorno. Incluso si ustedes van un día al bosque de Aragón, esta misma forma que tiene como de triángulo, todavía la tiene el mismo bosque de Aragón. Es más, a lo mejor hasta aquí tengo todavía esa información. No, yo no la tengo. Bueno, esta es la zona. Del lado izquierdo se ve el Peñón de los Baños. Y ese promontorio que se ve en medio, que se ve como una masa de bosque o de vegetación, efectivamente sí lo es. Esa se llama vegetación de galería. Bueno, ¿eso qué? Sucede que aquí en México la vegetación de galería está tipificada como un sistema ecológico en peligro de extinción, pero en esta imagen que estamos volviendo a ver, vemos unos arbolitos sobre esas líneas negras. ¿Qué significa eso? Pues que eran vegetación y muy probablemente era esa vegetación llamada de galería. Y aquí en el centro norte vemos unos como palitos negros. Eso es tular, lo que se le llama humedal. O sea,
el valor ecológico de lo que tendría esto desde nuestra perspectiva actual es incalculable porque están en los humedales, está la vegetación de galería, está un sistema agropecuario integral, el cual se abastece de las aguas de estas acequias o canales que a su vez toman esa agua del Albarradón de Hualcoyol que llegaba hasta Coatepec. Entonces vemos que esta gestión es increíble. En la parte izquierda, más hacia la izquierda hasta abajo, corresponde al área de la villa de Guadalupe. Entonces, este cuadrado o cuadrángulo que se forma con los canales fue, mejor dicho, el área más importante del punto de vista productivo. Incluso dicen que ellos pusieron un banco y llegaron a prestar dinero y que hubo mucha gente que lo rentó para usufructuarlo. No una, no dos, o sea, durante generaciones y durante años después de la caída del imperio, esta zona la rentaban y era muy próspera. Bueno, esto es en relación a los albarradones, pero ingeniero, también hemos leído que voy a dejar de compartir. Ah, sí, que no estaba compartiendo. Bueno, este, muy probablemente, de acuerdo a esas vías de comunicación que existen todavía, se apoya un poco lo que habíamos comentado antes, que las embarcaciones que llegaban a los puertos de Tampico, de Veracruz, de Nayarit, de Colima y al norte, tenían por norma remontar, porque fíjense, allí en Tamaulipas, donde está el Támesis, se conecta con un sistema de ríos que llegan a Saltillo y efectivamente ahí en Saltillo, nunca nadie cuando llegué a conocer Saltillo, bueno, ¿por qué se llama Saltillo? ¿Dónde está el Saltillo? Porque uno está acostumbrado por el trabajo, pues encontrar los saltos. Y sí, efectivamente hay un salto hacia la parte oriental de la ciudad, está un poquito lejos, pero sí existe. Y ese salto comunica con el río Támesis. Entonces uno considera estas posibilidades asombrosas, pero no imposibles en virtud de la ingeniería de los antiguos mexicanos, ingeniero. Efectivamente, de hecho, bueno, es una remembranza muy, muy interesante en cuanto a pues el uso de unas ciencias y técnicas que se emplearon en el Magno Imperio Azteca y que pues siguieron sufructuándolos, ¿no? Aquí otro dato importante pues es ver que no era exclusivo de una región, sino era a nivel continental. Y tenemos el caso de lo que es la zona de Perú, ¿no? En la zona de Perú construyeron muchos sistemas de regadío y utilizaron, sabemos que lo que es todo lo que son los Andes, pues son muy accidentados, o sea, son una cordillera bastante accidentada. Sin embargo, en el tema del conocimiento ecológico, por llamarlo así, o de las ciencias que están relacionadas con el medio ambiente, fue muy, muy amplio y lo dominaron excelentemente, ¿no? Entre ellas la parte que hablábamos de la parte hidráulica y la parte de la creación de microclimas, ¿no? Que hablando en el área ingenieril, pues un microclima, nosotros, ¿cómo podemos entenderlo? Por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Si tenemos un aire acondicionado, que se conoce popularmente como mini splits, pues creamos un microclima. O sea, es diferente a nuestro entorno natural, ¿no? En zonas cálidas, pues hay temperaturas a lo mejor elevadas de 35, 40 grados, y dentro de nuestra casa, pues tenemos un aire acondicionado que nos crea un clima de temperaturas de 25, 22 grados, ¿no? Con que nos da mayor confort. Bueno, pues en este caso, hablando con lo que manejaban nuestros antiguos mexicanos, en el caso de la zona del Perú, es ahí donde ellos manejaban un sistema de terrazas que gestionaban el agua para ir regando todas estas terrazas. Si ustedes saben, se han encontrado vestigios, ya cayeron en desuso lamentablemente, pero hay hondonadas, se hicieron hondonadas artificiales en las cuales podían cultivar a alturas más o menos de casi 3,000 metros plantas que son de origen tropical
en forma natural, pues, tendríamos en esas zonas temperaturas muy bajas, al menos en las temporadas de invierno. Sin embargo, podían cultivar plantas de origen, tropical, donde las temperaturas pues, son más cálidas, hay mayor humedad, etcétera, porque crearon microclimas. Y esto fue parte del uso adecuado del agua. Hicieron canales tanto en esas zonas, llevaron el agua, lo fueron esparciendo y además hacían una pulverización. ¿Qué es pulverización del agua? Pues hacía lo que es una llovizna artificial, ¿no? Para poder tener los ambientes que ellos intencionalmente requerían. Entonces, parte de eso es la gestión del agua. En lo que es en la zona, por ejemplo, en la zona de, de Tehuacán, Puebla, que ya mencionaba algo, había, por ejemplo, había un problema fuerte de erosión. Sin embargo, por las ingenierías que hicieron la gente de Tehuacán hace miles de años, resistieron todas estas fuerzas de erosión por el mantenimiento que le daban. Claro, ya cae de desuso cuando tras la caída de el Anáhuac en el año de 1500, pues toda esa tecnología pues fue cayendo en desuso. Sabemos que empezaron a desecar el lago, y así pasó en todas las regiones del continente y con las situaciones graves que actualmente estamos viviendo. Entonces, podemos nombrar muchos detalles. Por ejemplo, en la zona de lo que es el estado de Arizona, en los Estados Unidos, tuvieron ellos un problema fuerte de escasez de agua subterránea y en las cuales pues tenían que estar bombeando el agua del río Colorado, ¿no? Y esto pues implica pues mucha energía para poder obtener esos beneficios. Sin embargo, pues nuestros antiguos pobladores de esas zonas usaban técnicas las cuales les permitía hacer una gestión adecuada del río Colorado y no tendrían que usar esa fuerza mecánica que se traduce en consumos de energía eléctrica y que actualmente es muy costoso, ¿no? Entonces, hay amplios ejemplos en el cuanto a que la gestión y uso racional del agua a nivel continental fue excelente. Yo creo que, pues me atrevo a que deberíamos de ir volteando a esas a esas antiguas técnicas en razón a la problemática que actualmente se tiene y que en un futuro están diciendo que vienen las guerras del agua. Entonces, creo que para no llegar a esas situaciones, pues sería interesante pues, voltear la mirada a esas técnicas ancestrales que permitieron hacer una gestión inteligente de lo que es un recurso que actualmente pues, se ha vuelto escaso, ¿no? Así es, ingeniero. Vamos a aprovechar para mandar saludos a los amigos de Facebook, a nuestra amiga Miriam Pineda, a Sanse Yolotl, que por cierto tiene una pregunta. Dice, bueno, tiene un comentario. Dice, la antigua Tenochtitlan perpetuó por ser respetuosa en su entorno y a su grande ingeniería hidráulica azteca. Y pregunta, ¿qué relación existe del Chimali, escudo, simbolismo de la ciudad de Tenochtitlan? Y da las gracias. O sea, ¿qué relación existe del Chimali, escudo? Nos gustaría, amigo Sanse Yolotl, si puede ser un poquito más específico, si te refieres al símbolo actual de la Ciudad de México o te refieres al símbolo que aparece en un códice donde está el águila, en el centro de una cruz también de la fundación de Tenochtitlan, para poder contestarte, amigo Sanse Yolotl. Pero muchas gracias por estar y gracias por tu pregunta. También Messi Sánchez comenta, dice, no hay duda, México Tenochtitlan fue una de las ciudades más avanzadas y hermosas, efectivamente. Entonces, sí me gustaría, amigo Sanse Yolotl, que nos platiques más, o por lo menos nos puedes poner la relación del escudo, si te refieres al escudo antiguo, al escudo moderno, o a cuál en específico te refieres. Y muchas gracias por estar con nosotros, porque
cada sesión, este amigo Sansei Yolom nos mira. También tenemos amigos en YouTube, pero no sabemos cómo se llaman. Saludos para todos. Jan Molina. Y muchas gracias por seguirnos. Vamos a esperar si nos comenta algo de a cuál escudo se refiere y a ver si le podemos contestar, ingeniero. Pero tiene razón, ahorita voy a explicar una imagen que hace rato salió cada rato, pero no la expliqué porque ahorita a ver. Es esa. La región que se llama actualmente San Juan de Aragón, en el siglo parte del 19 hasta el 17, se llamó Hacienda Santa Ana de Aragón. Según cuenta la leyenda, se debe a un capitán o una de las personas que rentó que tenía o tuvo este apellido. Pero bueno, no, lo interesante de aquí es... Ya se desconectó, Sandra. Se desconectó. Bueno, ahorita vamos a seguir grabando porque es importante. Vamos a tratar de retomar la sesión, pero los que nos quedamos aquí, vamos a platicar acerca de esta zona y vamos a regresar. Bueno, en cuanto regresemos vamos a continuar. Pero esta zona de la Villa Escaposalco, Peñón de los Baños, Iztapalapa, fue, como se ve en el trazo que estamos observando, una de las principales regiones productivas. O sea, por ejemplo, en la parte de la Villa Escaposalco, en la parte de la Villa de Tacuba, vemos todo un cuadriculado y vasos comunicantes y canales que corresponderían a zonas agrícolas. Lo mismo en Tacubaya, Iztacalco. Aquí en Iztacalco, un detalle interesante es que además de San Juan de Aragón, fue una región chinampera. Bueno, mejor dicho, además de Xochimilco, fue una región chinampera, lo que es Iztacalco. Y esta región chinampera también, por sus mismas condiciones, fue una región muy, muy productiva. No tanto como Xochimilco, porque Xochimilco fue más grande, tuvo una extensión mayor, pero sí esta región de Iztacalco, Iztapalapa, más o menos para que nos ubiquemos, está por el Canal de la Viga, la calle Canal. De hecho, en esta imagen, ahora que la estamos observando, se llama, en la parte centro de la imagen, está un apuntado rojo, unos puntitos rojos, y más hacia la derecha de la imagen está Iztacalco. Ahí dice Iztacalco, está naranja. Bueno, ahí si ustedes ven un río, o una cosa azul que es un río, es el canal de la Viga. Este canal de la Viga pues es famoso porque hay muchos pintores de la época del siglo XIX al XX y parte del XVIII que dibujan cómo fue el canal de Iztacalco y del canal de la Viga, perdón, y lo comenta que fue un canal pues hermoso. Bueno, pues estas son las zonas chinamperas ya de la Ciudad de México o de la antigua Tenochtitlan. Lo que nos da a entender la existencia de estas regiones es que fueron completamente autosuficientes. O sea, no requerían de llevar insumos de otro lado. Es decir, y esto no crean que nada más fue exclusivo de la capital, de Tenochtitlan, la capital imperial, sino que fue una forma, una política, digámoslo así, una política imperial que cada región que componía la influencia de los aztecas, de los tenochcas en este caso, de los tenochcas en este caso, pudieran realizar su gestión, su autogestión, que pudieran realizar todo lo que significa el abasto, la producción de consumo primario, la transformación de estos y también servicios. En aquella época, muchos cronistas se espantaban
acerca de los tamemes, ¿no? Que supuestamente eran esclavos, pero no, pues eran gente a servicio. Hoy en día, si ustedes van a la Merced o van a la central de abastos, y sobre todo a la central de abastos, ustedes pueden observar lo que es este sistema, porque esa gente que va ahí, que trabaja en la central de abastos, por ejemplo, no crean que están sufriendo, o sea, ellos se rentan, son como asalariados, es decir, ellos están rentando como cargadores, como tamemes, como gente de transporte. Ahora imagínense que hubiera solamente que pudieran llevarlo a, por ejemplo, en este caso en el central de abastos, lo llevan al carro o lo llevan al vehículo que uno traiga, ¿no? Y no por eso son esclavos, ellos son asalariados, ellos se rentan así. Pues en aquella época también había lo mismo, había gente que se rentaba para lo que... Porque sí, también ahí se rentaban como soldados, se rentaban como campesinos, se rentaban como cargadores, como marinos, para todo lo que ustedes imaginen que puedan ustedes necesitar ayuda. En la antigüedad todo el mundo se rentaba para lo que fuera, todo el mundo ayudaba al trabajo. Y lo interesante es que, es como les comentaba, este asunto, voy a tratar de, a ver si puedo compartir. ¿Ya no puedo compartir? Bueno, me comentan que no puedo compartir, pero eso se los vamos a poner en un video posterior. ¿Ya no estamos transmitiendo? No a YouTube. Ah, ok. Bueno, tuvimos un problema técnico, pero sí, ingeniero, estamos platicando, ingeniero Saucedo, de que las ciudades aztecas, estábamos presentando una imagen, o estábamos a punto de presentar una imagen donde por las regiones de este mapa de la Hacienda de Santana de Aragón, se ve que la ciudad antigua de Tenochtitlan estaba diseñada para ser autosuficiente y a tener una buena gestión del agua, porque en este mapa se ve todos los canales, se ven todas las calzadas principales, pero también se ve la cuadrícula de las áreas urbanas, de las zonas de cultivo y de zonas de Chinampa. Entonces es lo que estábamos comentando, ingeniero, acerca de que estas ciudades estaban hechas para ser autosustentables. Sí, pues tomamos la referencia de lo que es México Tenochtitlan, pero sí hago hincapié en que fue un tema continental, ¿no? En el centro, el sur, porque esto nos deja, porque a veces pudiera parecer que no solamente hubo esta ciudad como destacada, ¿no? Sin embargo, a lo largo y ancho de lo que fue Anáhuac, o lo que es Anáhuac, existían esas mismas técnicas de ser autosustentables, ¿no? Lo vemos en el sur del continente, con toda la infraestructura que crearon los incas, en el norte del continente, con todas sus culturas. Por ejemplo, ahorita me viene a la memoria lo que es la cuenca del Mississippi. Es una cuenca muy, actualmente, es una de las principales cuencas de lo que es de Estados Unidos, una de las más poderosas. Y desde antaño, desde la época del Imperio Azteca y de las regiones de Norteamérica, hace más de 500 años, era de las mismas características. De hecho, en toda esa zona se dan los grandes constructores de montículos, que es el equivalente, por decirlo así, a lo que son las construcciones piramidales. Dan un poquito, los investigadores norteamericanos le dan un poquito como que el tinte, como que nada más hicieron una acumulación de piedras y pues se hizo esos montículos. Hay algunos que podemos ver, esos montículos que están a un lado de la cuenca del Mississippi, en la cual estas montículos estamos viendo que son literal, son pirámides, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que no solamente era el tema de la gestión del agua, sino sabemos que el tema de lo que es construcciones que se hacían en torno a esos o alrededor de esos ambientes lacustres, también tenían una preponderancia en cuanto al manejo también del clima y lo que decía anteriormente, el tema de los microclimas. Entonces, sabemos que hay un ejemplo, ahorita me viene también a la memoria, lo que nuestros antiguos mexicanos y con un sentido científico, no de creencia, de lo que son los Altepetl, que literal lo podemos traducir como montes de agua
o montañas de agua o cerros de agua, y que sabemos, y eso está comprobado por la ciencia, que donde están las montañas hay grandes reservorios de agua. Entonces, nuestros antiguos mexicanos lo sabían y se hacen, nombran, al menos en la cultura, con lo que tenemos aquí en el centro del continente, con el señor Tlaloc, en donde él, a través de sus llamados ayudantes, que son los tlaloques, hacían la gestión del agua, ¿no? Y podemos ir un poquito más, ser un poquito más atrevidos y decir, bueno, pues un tlaloque puede ser haber sido un grado de ingeniero, en que eran el equivalente que actualmente conocemos como sus ingenieros hidráulicos, ¿no? Y así pues podemos seguir mencionando a través de sus llamados ayudantes, que son los tlaloques, hacían la gestión del agua, ¿no? Y podemos ir un poquito más, ser un poquito más atrevidos y decir, bueno, pues un tlaloque puede ser haber sido un grado de ingeniero, en que eran el equivalente que actualmente conocemos como sus ingenieros hidráulicos. Y así podemos seguir mencionando a través de sus llamados ayudantes, que son los tlaloques, hacían la gestión del agua, ¿no? Y podemos ir un poquito más, ser un poquito más atrevidos y decir, bueno, pues un tlaloque puede ser haber sido un grado de ingeniero. Así es, estamos teniendo un poco de problemas técnicos, pero a ver, vamos a aprovechar para saludar a nuestros... Perdón. Tenemos unos problemas técnicos, pero a ver, vamos a saludar a... A nuestro amigo... Es que ahora nos limitan las reuniones, del tiempo de las reuniones. A ver, espérame. Es que nos comenta nuestro amigo el que nos hizo la observación sobre el escudo. Nos hace unos comentarios más. Deja ver si por aquí anda. Dice, gracias por su atención. Dice nuestro amigo Yolotl. Dice, el escudo representado por el caracol cortado simboliza la eternidad de la gran ciudad de Tenochtitlan, rodeada del elemento agua. El escudo chimale azteca como referencia de mensaje divino de cómo debía protegerse y no desapareciera. Esto prueba la sabia e inteligente ingeniería en hidráulicos y civiles. Prueba de esto levantar la plataforma tipo isla. Sí, efectivamente, nuestro amigo Sanse. Ingeniero, se refiere el amigo al escudo que es como el que tiene Cuitláhuac en su simbología. Es el escudo con un caracol con dos colores. No sé si se acuerda. Él comentaba, nos pedía algún comentario sobre la expresión o significado de este simbolismo. De hecho, él nos adelanta este punto. Él nos comenta que pues esto demuestra que había un conocimiento profundo sobre el agua, cómo se manejaba y que estaba simbolizado por este escudo. Y pues sí, de alguna manera tiene lógica su reflexión alegórica. Porque efectivamente este símbolo refleja algo que en hidráulica le llaman vórtices. Cuando nosotros ahorita que nos referimos al asunto del sistema la Zurda Calderón, en Guadalajara, que les comentaba que era un sifón, o sea, un sifón para levantar el agua y aventarla en lugar de utilizar bombas. Pues sí, efectivamente, una de las cosas más poderosas o más ingeniosas, mejor dicho, es hacer que el agua haga vórtices. O sea, por medio de este esquema se forma una potencia muy peculiar. Es como un torque. O sea, la fuerza del torque es una fuerza que comprime, que expande y que empuja. Así son estos vórtices, una fuerza que comprime, que expande y que empuja. Y ese poder hace que en este caso de los sifones salga el agua o se levante.
Pero lo que nos comenta nuestro amigo es verdad, o sea, es un poder y simboliza el poder de una ciudad que es, pues, digamos, alegóricamente tiene razón, o sea, es un poder que se expande, que empuja y que sale por todos lados, para todos lados con una dirección. Y sí, o sea, yo considero que sí resultó interesante su comentario de nuestro amigo, porque esta es una de los conceptos más interesantes que tuvieron los aztecas, que todo estuviera relacionado, o sea, no solamente a nivel alegórico, sino a nivel simbólico. O sea, que un símbolo, por ejemplo, en este caso que utilizado en un escudo, por nuestro el compañero nos comenta que se utilizó aquí en la ciudad, sea también el escudo de armas del guerrero que lo defendió, en este caso el guerrero Cuitláhuac, y sea uno de los símbolos que, como les hemos comentado, encierra todo pues un poder de ingeniería, un poder hidráulico, un poder de conocimiento, en fin, obviamente un poder físico, ¿no? Y esto es lo interesante porque vemos que los antiguos mexicanos, toda su filosofía estaba integrada en un todo. No eran como hoy en día que estudiamos ingeniería y vemos los ingenieros. Estudiamos biología y vemos nada más cosas de seres vivos. Y filosofía y nos encerramos ahí en los salones a reflexionar. Entonces, más bien es un asunto integral. Pues se nos acaba el tiempo, ingeniero. ¿Tiene algunos otros comentarios? Sí, ya más, pues para terminar, la parte de la ingeniería hidráulica, la gestión del agua a nivel continental estuvo muy avanzada. Tan es así que tenemos vestigios en particular en Teotihuacán que más de 2000 años que se llevaba a cabo, no estamos hablando de hace 500 años, sino más de 2000 años, en donde todas estas técnicas y fueron heredándose a través de las dinastías, ¿no?, que fueron apareciendo en nuestro continente. Entonces, podemos concluir que es una ciencia milenaria que no, que el mundo pues debería de voltear para hacer una gestión adecuada en la actualidad, al menos en lo que respecta a nuestro país, de esa herencia cultural que nos dejaron nuestros antiguos mexicanos. Sí, así es. Bueno, yo creo que ya se nos hizo un poco tarde, ya nos pasamos más de una hora. Pues vamos a saludar a nuestros amigos que estuvieron pendientes de esta transmisión, que en este caso es Carolina Martínez. Saludos, Jan Torres, Nelly Soto, Witzin Torres, Nashka Yamania, Miriam Pineda, Sanse Yolotl. Muchas gracias por estar pendiente de la transmisión y nos vemos a la próxima. Recuerden darle like. Por favor, activen la campanita de Facebook o de YouTube para que cuando vayamos a transmitir en vivo, pues ya estén enterados y se conecten luego. Y ingeniero, rápidamente las redes sociales de la revista Jefao. Claro que sí. Nos pueden encontrar en nuestra página web en www.revistajefao.com, en nuestra página de Facebook, Revista Jefao y Jefao, en lo que es, también tenemos el canal de Radio Jefao en YouTube y también nuestro canal de la Revista Jefao en YouTube. Tenemos en nuestra página web un blog también donde estamos publicando temas de interés y todo lo que se respecta en Facebook, estamos publicando también constantemente lo que son temas interesantes de nuestra revista, de nuestros libros y de muchos otros temas de interés en general de nuestra herencia cultural de nuestros antiguos mexicanos. Muchas gracias a los controles técnicos, Sandra, y muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.